Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio a otra de las entrevistas para el día de hoy. Vamos a invitar a Juan Pablo Escalante. Él es médico cardiólogo, jefe del Departamento de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Cardiovascular de Rosario. Hoy vamos a brindarles información precisa y clara sobre una enfermedad muy frecuente que es la insuficiencia cardíaca. Gracias por estar acá presente y bueno, contanos un poco cómo te transformaste en especialista en insuficiencia cardíaca luego de hacer cardiología, ¿no? Bueno, Nico, gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá charlando con vos. Y esto empezó, yo hice la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Rosario, después hice mi residencia en el ICR, donde vos fuiste compañero y jefe, y posteriormente hice la formación en lo que es insuficiencia cardíaca y trasplante, ¿no? Está todo dentro de la misma formación. Estuve en San Pablo, estuve un año en el Instituto del Corazón en San Pablo, uno de los lugares que se hacen más trasplantes en Sudamérica. Y posteriormente estuve unos meses en Estados Unidos, en Los Ángeles, que hay uno de los centros que concentra la mayor cantidad de trasplantes anuales a nivel mundial. Entonces hice una formación un poco mixta ahí, para después volver y en el ICR retomar lo que es el Departamento de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante. Muy bien. Para que conozcamos un poco, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca, hay muchas definiciones, pero a mí la que más me gusta, la más clara, es la incapacidad del corazón de poder suministrar el oxígeno a los tejidos, a las células, ¿no? El corazón tiene una función de bomba, la función principal, valga la redundancia, es suministrar sangre a cada célula del cuerpo para llevarle el oxígeno, que es el combustible de su célula. Por muchos motivos esto puede fallar, ¿no? Por un infarto, por una enfermedad de una válvula, por un virus. El corazón se puede enfermar y no puede cumplir su función de bomba, ¿no? Que el músculo se contraiga adecuadamente y no puede enviar esta sangre a los tejidos que lo necesitan. Y eso conlleva un montón de síntomas, de consecuencias, y dentro de ellos los síntomas que pueden referir los pacientes, que puede ser la sensación de que les falta el aire cuando quieren caminar, o a veces cuando la situación es más grave ya les falta acostados, o que se hinchan las piernas, o que a veces sientan una plenitud luego de comer. A veces se puede acompañar de palpitaciones, de arritmias, de sudoración. Bien. ¿Y es frecuente la insuficiencia cardíaca? ¿Qué porcentaje aproximado de la población se puede ver la insuficiencia cardíaca? Sí, es frecuente, es bastante frecuente, es más frecuente a medida que va avanzando la edad, ¿no? O si uno tiene una cardiopatía. La prevalencia mundial, que también es la prevalencia reportada en los registros argentinos, es entre el 1 y 2% de la población, que, como te decía, aumenta a medida que van pasando los años, ¿no? Es mucho más frecuente en pacientes de 70 a 80 años que en pacientes más jóvenes. Y dentro de las causas que vos nombraste algunas, ¿cuáles son las principales causas que generan la insuficiencia cardíaca? Sí, las causas, la principal causa es la enfermedad coronaria. Lo que es el infarto, una arteria se ocluya, genera, que depende del tiempo y un montón de circunstancias, hay pacientes con infartos que quedan sin insuficiencia cardíaca, y hay pacientes que lamentablemente tienen un final bastante mal, ¿no? Como puede ser la muerte, como se veía antes en el infarto. Los tratamientos han cambiado muchísimo en la historia evolutiva de esta enfermedad y han hecho de que muchos pacientes, a pesar de que el corazón queda muy dañado, puedan sobrevivir. Entonces, la enfermedad coronaria con pacientes que han quedado con el corazón dañado es la causa más frecuente dentro de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Posteriormente tenemos enfermedades, como te decía antes, valvulares, una estenosis aórtica, una enfermedad de otra válvula que es la válvula mitral, que si no se tratan en su momento adecuadamente pueden generar esto. Los virus, por ejemplo, las miocarditis o infecciones como Chagas. Bueno, la miocarditis ahora por COVID, ya que estamos en un momento, el COVID en un pequeño porcentaje genera una inflamación cardíaca, y un músculo inflamado no puede contraerse, entonces no puede ejercer su función de bomba y puede llevar a esto. Esas son más que nada
las principales causas. Bien. Y hablando esto del COVID, porque mucha gente por ahí tiene temor a enfermedad cardíaca por COVID. ¿Se ha visto que es frecuente la miocarditis o inflamación del músculo cardíaco por COVID? No es tan frecuente, ¿sí? Por ahí tenemos varias consultas de este tema y con los pacientes muy asustados. La frecuencia se ha reportado menor al 4%, ¿sí? La afectación de miocarditis por COVID. Sí se han visto inflamación del pericardio o unas otras cuestiones, pero que también han sido poco frecuentes, ¿sí? Lo que más hemos visto en pacientes post-COVID en estudios cardíacos es que la mayoría son normales, por suerte. ¿Cómo nosotros llegamos al diagnóstico como médicos a los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? El diagnóstico principalmente es clínico, ¿sí? El diagnóstico principalmente es clínico por síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Los síntomas que yo comentaba recién, asociados a unos signos que son ciertos aspectos clínicos que puede identificar el médico cuando revisa a un paciente. Con el advenimiento de la tecnología podemos optimizar toda esta situación, por ejemplo con un ecocardiograma Doppler, con un análisis de sangre, uno puede llegar al diagnóstico en aquellos casos que son un poco dudosos o donde los síntomas y signos no son tan claros, pero la mayoría de las veces lo hacemos con clínica. Bien. Y también tenemos la posibilidad a través de ciertos laboratorios, por ejemplo, que son bastante específicos, pero bastante pragmáticos para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Nos explicás un poquito qué tipo de laboratorio y sí, por qué ese laboratorio es tan importante a veces cuando hay alguna sospecha diagnóstica? Sí, totalmente. El análisis de sangre, como el electro, es lo primero que hacemos en la consulta, y uno pide un análisis de sangre bastante complementario con varios ítems, ¿no? Porque muchas veces el paciente puede tener un poco de anemia, falta de hierro, trastornos tiroides que simulan los síntomas o empeoran la situación. Pero más que nada, yendo a lo que vos te referís, hay un análisis de sangre que se llama BNP o ProBNP, que es una sustancia que libera nuestro corazón cuando está sometido a un estrés. ¿Sí? Si uno tiene un corazón normal o está en situación normal, el corazón no va a estar expuesto a una tensión y por lo tanto ese nivel de péptido que vamos a tener en sangre va a ser ínfimo o nulo. Si nuestro corazón le está costando bombear la sangre, volviendo al concepto del comienzo, va a estar sometido a un estrés, a una tensión, o sea, su pared muscular está tensa y ahí es cuando se libera esta sustancia que es el BNP, que lo podemos medir en sangre. O sea, usamos un dosaje en sangre de un marcador, una proteína propia, para hacer un diagnóstico en este caso. Si un paciente tiene un BNP normal, prácticamente queda excluido el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si un paciente tiene un BNP elevado, probablemente sea insuficiencia cardíaca. Se puede elevar por otras causas, pero probablemente sea insuficiencia cardíaca. Bien. Y también remarcar que este laboratorio que se hace a través de una extracción de sangre no solamente nos permite el diagnóstico, sino también nos permite estratificar el riesgo, porque una elevación y una persistencia de este marcador elevado nos habla de un riesgo mayor, ¿sí? Que es algo que queremos contarle a la comunidad. En lo referente a lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Dependiendo un poco de la severidad, es cómo uno aplica el tratamiento, ¿sí? Por ahí en casos más leves, con cierta ajuste de medicación podemos estar bien, pero ya cuando hay situaciones más complejas o pacientes más complejos, a veces es ideal tener un departamento de insuficiencia cardíaca. ¿Podés explicarle a la gente por qué a veces es en estos casos seleccionados en cual la severidad es mayor y hay más riesgo? Es bueno tener un departamento para aplicar toda la tecnología, toda la medicación que tenemos y todas las herramientas que tenemos para brindarle mejor a nuestros pacientes. Sí, totalmente. Uno va siempre pensando por qué, si ya tengo un cardiólogo, tengo que ver a otro cardiólogo, ¿no? Es la pregunta que a veces hacen cuando los pacientes son derivados. A mí lo que me gusta es trazarle una línea de tiempo a los pacientes, donde vamos desde intervenciones menores hasta intervenciones más avanzadas. Por suerte, tenemos muchas alternativas terapéuticas en la insuficiencia cardíaca. Si estuviéramos teniendo esta charla en la década del 80,
quizás teníamos 2 medicamentos y nada más. Y por hoy hay un cierto recorrido de la ciencia hecho en investigación farmacológica y en drogas que ayudan a que los pacientes estén mejor, que se internen menos y que vivan más tiempo. Cuando eso está sorteado y el paciente, muchos pacientes andan muy bien con este tratamiento. A pesar de eso hay pacientes que se tornan refractarios o que requieren otro tipo de intervención. Esas intervenciones a veces son dispositivos implantables, como por ejemplo un resincronizador que ayuda a que el corazón se contraiga en cierta forma, o quizá el paciente tiene una válvula que es afectada, que es consecuencia de la insuficiencia cardíaca, y hay procedimientos quirúrgicos o a veces a través de la hemodinamia, siendo percutáneos, que permiten reducir o mejorar esa valvulopatía y consecuentemente la insuficiencia cardíaca. Y hay muchísimo en desarrollo de este tipo de intervenciones en los próximos años que vendrán. Y lo que hicimos finalmente, ¿no? Un corazón artificial o un trasplante cardíaco. Entonces, con todo este arsenal terapéutico que tenemos, ya la insuficiencia cardíaca se transformó en una subespecialidad, por lo cual es importante que los pacientes muchas veces sean derivados para esto. La mayoría de los pacientes andan muy bien con el tratamiento farmacológico, pero cuando la situación empieza a no estar del todo bien, bueno, tenemos otro tipo de alternativas que pueden ayudar al paciente. Perfecto. Y en esta línea que vos describiste excelentemente, iniciando en la farmacología y hablando de que ha habido un avance muy importante en las drogas. Estas drogas que han salido en los últimos 5 o 10 años, ¿qué nos han permitido? Reducción de eventos, hablando de riesgo de internarse por insuficiencia cardíaca, hablando de riesgo ya sea de un evento cardiovascular como la muerte cardíaca, que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca pueden sufrir muerte, ya sea muerte súbita por una arritmia o muerte por progresión de su enfermedad en el tiempo. ¿Qué logramos con estas drogas para reducir estos eventos? Sí, las drogas sinceramente han sido un gran hito en esto, ¿no? Nos ayudan muchísimo. Uno ve que empieza a tratar a los pacientes vuelven a la siguiente consulta sintiéndose mejores. Más allá del efecto diurético que a veces tienen por esta incapacidad del corazón de bombear la sangre y que acumula líquido y edemas, los pacientes, como yo te decía antes, sienten que pueden caminar más, sienten que se descongestiona el abdomen y pueden absorber mejor el hierro y de esa forma pueden tener más energía, sienten que se hinchan menos las piernas, sienten que se estabilizan ciertos iones en el organismo, como por ejemplo el sodio y el potasio, que han mostrado que estas drogas estabilizan esto, terminan dando cierta estabilidad a todo el organismo, ¿no? Entonces, y esto impacta finalmente en los eventos duros, porque al paciente, hay varias encuestas que hablan de esto, encuestas médicas, de decir, paciente, ¿qué es lo que quiere? Si quiere vivir más, si quiere internarse menos o quiere sentirse mejor. El paciente quiere sentirse mejor. De nada sirve que yo tenga una droga que le digo, bueno, esto va a usted a vivir más, y el paciente no lo siente tanto como si la droga realmente lo hace sentir bien. El paciente vuelve diciendo, puedo caminar más cuadras, puedo jugar con mi nieto, con mi hijo, puedo barrer, puedo hacer la cama. En eso han tenido una gran intervención. Dentro de estas drogas vamos a nombrar a 2 que creo que han justamente, aparte de reducir eventos duros, han logrado mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es tal cual como vos lo referís. Una de ellas es sacubitrilo valsartán, que es una droga que se está usando hace unos años y redujo eventos cardiovasculares y mejoró calidad de vida, como así también hay otras dentro de las cuales está la empaglifosina y la dapaglifosina, que son drogas también nuevas que lograron mejorar mucho la calidad de vida y así también el riesgo de eventos cardiovasculares. Supongamos que seguimos en esta línea y tenemos que pasar al siguiente eslabón, que a veces es el siguiente eslabón y a veces está compartido, ¿no? Y hablamos de la terapia eléctrica de la insuficiencia cardíaca, o tratamiento eléctrico de la insuficiencia cardíaca, que vos hablabas de estos dispositivos. Como hablábamos, el riesgo de la insuficiencia cardíaca a veces tiene que ver con una muerte súbita, que se puede abortar a través de un cardiodesfibrilador, que es un dispositivo que se pone como un marcapaso, que frente a una arritmia ventricular lo que hace es una descarga eléctrica para frenarla. Y hablamos también de otro dispositivo que es el resincronizador. Estos dispositivos,
¿Han logrado reducir eventos? ¿Han logrado mejorar calidad de vida, por ejemplo? Sí. Sí, o sea, los dispositivos eléctricos, estos dos que vos nombrás, el cardiodesfibrilador es, yo se lo cuento siempre a los pacientes, como un vigía, como un sensor. Para eso vamos unos pasitos más atrás y hablamos de la parte fea de esto, que es que los pacientes con insuficiencia cardíaca, la muerte de causa cardíaca, es por dos tipos. O por progresión de la enfermedad, es decir, el corazón cada vez se dilata más porque no puede suplir su función de bomba, o porque hace una arritmia. Si los pacientes con el corazón grande tienen un poco más de riesgo de arritmia. Las drogas han mostrado ser sumamente importantes para prevenir esta progresión de la enfermedad y a su vez han disminuido muchísimo el riesgo de arritmia. O sea, estabilizan las células, estabilizan el corazón y el riesgo de arritmia es mucho menor. Pero a su vez se ha visto de que los pacientes siguen expuestos a este riesgo de arritmia. Entonces, el cardiodesfibrilador es, como vos decías recién, un marcapaso o una intervención menor, con una internación de un día, con un aparatito subcutáneo y un catéter que va en la punta del corazón, sensando la aparición de arritmia, sensando el ritmo continuamente. Si el paciente tiene alguna arritmia, esto hace un choque eléctrico, como si fuese un choque eléctrico externo, pero lo hace interno, y corta ese episodio arrítmico, ¿no? Entonces, sumamente importante esa intervención de cómo podemos cortar este riesgo en nuestros pacientes. En cambio, el resincronizador, cuando el corazón se va agrandando, en vez de contraerse sincrónicamente los dos ventrículos, lo empiezan a hacer de forma alterada. Eso hace que la eyección de sangre sea un poquito menor. Y haciéndolo con lo mismo, como decíamos, ¿no? Como un catéter, se ponen dos, uno de cada lado, se sincroniza esta actividad y de esa forma los pacientes mejoran muchísimo. Todo eso que hablamos, que a veces nos cuesta a nosotros pronunciar estas palabras, y hablamos de muerte cardiovascular, y la idea de todo este tratamiento es tratar de darles a ustedes ciertas herramientas, en este caso una subespecialidad como es la insuficiencia cardíaca, para reducir todo este riesgo. Todo esto que estamos hablando justamente es para hacerle llegar a ustedes que conozcan que hay drogas nuevas que reducen eventos, que hay tratamientos eléctricos que reducen eventos, que desde hace años hasta ahora se ha avanzado muchísimo en la ciencia para reducir eventos y para mejorar calidad de vida. Justamente la idea es poder brindarles a ustedes el conocimiento de todas estas herramientas para reducir el riesgo y saber que hay muchísimas alternativas, que no hay que bajar los brazos y que hay que trabajar con los más avesados en el tema, en este caso insuficiencia cardíaca, para reducir eventos. Supongamos que seguimos en esta línea de tiempo y hay un paciente que, ya sea por un problema agudo, ya sea una persona joven o mayor, o un tratamiento que no ha dado resultado y sigue con una insuficiencia cardíaca refractaria. Planteamos como opción terapéutica lo que conocemos nosotros como un trasplante cardíaco. Contanos un poco la experiencia tuya en trasplante y qué le brindás al paciente en los casos que es necesario un trasplante. También explicar que a veces es una herramienta que dejamos para el final y utilizamos al final, y en ciertos casos necesitamos usarla más rápido, ¿no? Exactamente. Una de las primeras cosas que yo aprendí allá en Brasil con el tema de trasplante es que cuando viene un paciente para trasplante hay que buscar la forma de que el paciente siga con su corazón, de no trasplantarlo. Es decir, tengo herramientas farmacológicas, eléctricas, algo más para hacer, porque el trasplante ha cambiado la historia de esta enfermedad para bien, pero tampoco es inocuo, ¿no? Entonces, y es una de las maravillas de la medicina, lograr que un paciente viva con un órgano de otra persona, con todo lo que es la inmunología, es fantástico. El trasplante, sucede en el año 67, tuvo una pausa enorme porque los pacientes era muy difícil poder frenar ese sistema inmune propio para hacer un rechazo de un órgano, y en la década del 70-80, con el advenimiento de ciertas drogas, esto cambió y mejoró muchísimo con niveles de sobrevida fantásticos, ¿no? Hoy por hoy el Registro Mundial de Trasplante lo que dice es que un paciente con trasplante cardíaco vive al menos, el 50% vive más de 10 años.
uno puede decirlo, 10 años es muy poco, pero la enfermedad que tenía en el estado tan avanzado que tiene cuando se indica un trasplante, la sobrevida es menor a 2 años. O sea, quintuplicamos al menos la posibilidad de sobrevida. En el servicio del Instituto Cardiovascular de Rosario armamos el servicio de trasplante cardíaco, donde es un servicio enorme, donde están involucrados cirujanos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas. Seguro que me voy a olvidar, porque uno siempre se olvida de gente que se trabaja con el intensivismo, donde lo primero es identificar que el paciente está fallando, que con todo lo que uno está haciendo no es suficiente, ¿no? Y después transmitir eso al paciente, que siempre es la charla más dura, ¿no? Decirle a alguien por primera vez que esto no va, que estamos haciendo todo lo que tuvimos y que el paso siguiente sería un trasplante. Esas son consultas largas, tristes, pero que uno trata de enfocarlo desde la esperanza de que tenemos alternativas, porque el trasplante no es para todos. Hay pacientes, eso se limita por la edad, se limita por ciertas contraindicaciones que a veces los pacientes pueden tener y que el paciente no puede tener esa alternativa. Después empieza el proceso de evaluación, si el paciente es candidato para trasplante, y después empieza esa larga espera, ¿no? que tenemos lamentablemente en nuestro país. Siempre hay campañas por esto, por la falta de donantes, porque el donante tiene que tener ciertas características para poder ser apto. Entonces, por más que uno en la jerga o en la calle se dice, bueno, pero con todas las muertes que hay por día, pasa que son muy poquitos los que realmente cumplen las características de un donante adecuado, y que eso pueda ser útil para un paciente. Hoy por hoy los trasplantes se designan en Argentina según la gravedad. O sea, el órgano se destina primero al paciente que está más grave, pacientes que están internados con respirador, y posteriormente se va avanzando en esta lista, famosa lista que se hace, basada en antigüedad en lista, en sexo, en grupo sanguíneo, pero también en la urgencia, ¿no? Por la escasez de donantes que sucede. Entonces, es un proceso desde que uno habla con el paciente y le cuenta que podría ser candidato a trasplante, hasta que realmente llega. Hay pacientes que piensan, bueno, ¿y el órgano no llega a cuánto? No, es un proceso que es largo. Por eso lo que se recomienda muchas veces, volviendo a la pregunta que vos decías al principio, la derivación temprana. La derivación temprana para poder evaluar el cuándo, empezar a evaluarlo, en cuándo estar en lista, para a veces no llegar tarde, porque también lo que nos pasa al no tener la disponibilidad de donantes, a veces el paciente fallece estando a la espera del órgano, que eso es lo más grave. Y contanos un poco las alegrías que te da el trasplante, con la experiencia de tus pacientes, a lo que has logrado trasplantar y después vuelven a vivir y qué te expresan. Yo conozco a varios por trabajar con vos ahí, pero bueno, me gustaría escucharlo de vos, ¿no? Y yo te diría, Nico, que eso es lo más gratificante de todo. Eso paga todo el esfuerzo, todas las tristezas, toda la dedicación, todas esas noches de sin dormir, porque el paciente siente que tiene una nueva oportunidad. Te lo agradece el paciente, te lo agradece la familia. Muchos de los que hacen trasplante te cuentan que es como tener un nuevo hijo, ¿no? Hay pacientes que cuentan la fecha de trasplante como un nuevo cumpleaños. Y con todo lo que implica en el imaginario social del trasplante, cuando el paciente se despierta del respirador después del trasplante y te lo agradece ahí, eso sinceramente es hermoso, es mágico. ¿No? Que te dicen, ya pasó, está todo bien, y uno va viendo que las cosas por ahí van andando bien y el paciente puede volver a hacer una vida normal. Implica un montón de cuidados. A veces la emoción se frena con toda la cantidad de estudios que hay que hacerse, ¿no? Los primeros 6 meses son un poquito de estar muy encima para hacer esto, ¿no? Que la inmunidad no afecte al órgano, pero es maravilloso. Y después con el tiempo los pacientes esta interacción se va haciendo mucho más sencilla, más amena, los pacientes hacen vida normal. En lo referente a lo que es la rehabilitación cardíaca, que es un poco a lo que me dedico yo, todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se van a beneficiar de la rehabilitación cardíaca, ¿sí? La rehabilitación cardíaca
al tener una práctica de ejercicio cotidiana en la cual se estimula que el paciente tenga un ejercicio diario, se los pesa cotidianamente, se habla de la alimentación, se hablan de varias cosas muy importantes, ayudamos también a mejorar lo que es la calidad de vida y esto que nos transmiten los pacientes, como así también ayudamos a reducir las internaciones, que es algo que por ahí habíamos dejado para el final y también para todos los pacientes que inician un programa de rehabilitación, ya sea en los inicios de la patología o luego de un trasplante cardíaco. Todos estos pacientes se van a beneficiar de la rehabilitación cardíaca, vamos a mejorar el funcionamiento cardíaco, como así también reducir el riesgo de internaciones. En lo referente a lo que es la patología, recordarles que es muy frecuente, que está presente, que si bien nosotros hablamos de riesgos, de eventos, tenemos muchas estrategias y herramientas para no llegar a eso, para mejorar la calidad de vida, para prolongar la vida de nuestros pacientes. Y tenemos herramientas inclusive de rescate, como son el trasplante cardíaco o algunos dispositivos que se pueden utilizar. Eso es un poco el resumen que hago de la entrevista. No sé si Juan Pablo, ¿querés decir algo más? Sí, que yo omití esta parte tan importante que vos decís, Nico, que es la rehabilitación cardiovascular. Lo que yo te comentaba al principio, uno busca de las drogas que mejoren los síntomas, que retrasen las internaciones por insuficiencia cardíaca y que mejoren la sobrevida, y la rehabilitación cardiovascular cumple con todo eso, ¿sí? Cumple con todo eso. Los pacientes que empiezan rehabilitación, uno ve que mejoran, bueno, en el consultorio mejorando muchísimo, por eso es indicación de guía dentro de la parte estándar. La rehabilitación mejora a los pacientes que esperan un trasplante, la rehabilitación mejora a los pacientes post trasplante, o sea, tanto eso como las intervenciones que le llamamos higiénico-dietéticas, que es la alimentación, los otros medicamentos que pueden no consumir, el hecho de dejar de fumar, son trascendentales en la vida del paciente. Así que bueno, no sé, no tengo mucho más, Nico. Creo que hay muchas, hoy por hoy el paciente, si busca en internet, que es lo primero que hacen cuando vienen, encuentra todas situaciones feas porque es lo primero que uno va a buscar. Yo trato de plantearle esto, ¿no? Que hay un montón de alternativas para ayudar hoy por hoy, gracias a Dios, a los pacientes y que bueno, no siempre está todo perdido. Justamente un poco la idea de crear este canal, de comunicar a la comunidad, es eso, es evitar que por ahí lo googleen, por ahí hablen con algún profesional que es de la salud, pero que no tiene el conocimiento que tenés vos en este caso, y brindarles todas las herramientas que tienen que ver con la información, que tienen que ver con una información precisa, clara. Tratamos de poder comunicar a la comunidad esto para que ustedes conozcan todas las herramientas que tenemos y que puedan utilizarlas, ¿no? Esa es la idea de esto, y poder acercarnos a ustedes y que esto les sea de utilidad y que puedan sentirse mejor, que puedan reducir los temores, los miedos, que mejoren su calidad de vida y obviamente que reduzcan el riesgo de eventos cardiovasculares. Así que yo me despido. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá y hasta la próxima. Muchas gracias, Nico.